Quisiera compartir con ustedes un tema muy necesario en este tiempo. Y quiero empezar esta noche por el final, porque no quiero dejar de mencionar este pasaje tan hermoso en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, porque son de bendición para mi vida. Todos ustedes. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muchas cosas, todas. Él disfrutaba de una gran fama, tenía un buen nombre, estatus, había aprendido a los pies de un gran maestro, un testimonio irreprensible en el judaísmo. Cualquiera estaría orgulloso de una trayectoria así. Pero lo que para el mundo era ganancia, él las estimaba como pérdida. Por amor de Cristo. Sigue el versículo 8. Es el apóstol Pablo que está escribiendo esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Una cosa es que sea el Señor, pero otra cosa es que sea mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Si pondríamos un punto ahí, diríamos, bueno, se está quejando, está llorando. Es todo pérdida, son todas pálidas. Lo he perdido todo. Pero el texto sigue. Y lo tengo por basura. No se está lamentando por lo que perdió, por lo que dejó. Él está contento. Yo gané todo eso que para el mundo tiene un gran peso, un gran significado, una gran importancia, la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres, la aprobación de los hombres. Lo tengo por basura, dice el apóstol Pablo, para ganar a Cristo. Basura. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo podemos nosotros llegar al punto de decir todo lo que este mundo me ofrece es basura? Todo, las carreras, los negocios, la riqueza, todo. ¿Cómo llego a ese punto? ¿Cómo llego a poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar? Bueno, hay una forma. Y la forma está en las Escrituras que nos enseñan. Allí, en Mateo capítulo 13, vamos a encontrar 8 parábolas. El Señor Jesús, en ese punto de su ministerio, empieza repentinamente a enseñar por parábolas. Y esas parábolas, Él las enseña no para hablar de justificación, de santificación, de redención, salvación.
Él enseña estas 8 parábolas para enseñar acerca de los misterios del reino. Misterios del reino. Y él va a usar 4 pares de parábolas. Hay un par que ustedes lo conocen, que es una parábola que habla acerca del tesoro escondido. Y la otra parábola, que está en el versículo siguiente, va a hablar de la perla de gran precio. 2 parábolas que nos van a enseñar acerca del misterio del reino. Y tiene relación con esto que leímos en Filipenses. El tesoro escondido, la perla de gran precio. Desde este púlpito, con total respeto, se trazó mal esa escritura. No lo digo desde la crítica. Se dijo que el tesoro escondido somos nosotros, el hombre, y que Cristo deja todo para venir a salvarnos porque Dios nos ama. Muchas gracias, hermano. Se enseñó que la perla de gran precio somos nosotros y que Cristo vino y pagó a gran precio su vida, su sangre, para comprarnos a nosotros. Suena muy romántico, pero no es lo que la Escritura, el texto, está diciendo. Es importante trazar bien la palabra de Dios. Lleva tiempo eso. Nunca se debe usar una parábola para explicar otra. Cada una de las parábolas tiene una enseñanza principal. Si nosotros buscamos muchísimas enseñanzas en una parábola, terminamos en cualquier lado. Entonces confunden esa parábola con las otras anteriores, por ejemplo, la del sembrador, los distintos terrenos, que el campo es el mundo, etc. Porque justamente eso lo dice la parábola anterior. Es trazar mal la palabra y es predicar un evangelio humanista. Insisto en esto porque es lo que más se ve en este tiempo. El evangelio humanista pone al hombre en el centro. El evangelio humanista pone al hombre en primer lugar en la salvación. Por supuesto que Dios nos ama. Por supuesto que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, nuestros pecados. Por supuesto que derramó su preciosa sangre. Sí. Pero el evangelio comienza con Dios y termina con Dios. Pero nos ama. Claro que nos ama. Pero la pregunta es, ¿por qué te ama? ¿Por qué el precio de su vida? ¿Por qué derramó su sangre? ¿De dónde salió todo eso? Por mí mismo. Por amor de mí mismo perdonaré sus pecados. Si predicamos un evangelio humanista, es un evangelio que no salva a nadie. Cuando el hombre está en el centro, estamos predicando otra cosa. Cuando oramos así, estamos haciendo una oración no bíblica. La música de este tiempo es música generalmente humanista, que no tiene nada que ver con este Dios maravilloso. No lo hago por ustedes, dice en Ezequiel 36, lo hago por amor de mí mismo y por mi propia gloria. El gran sacrificio en la cruz del Calvario mostró la gloria de Dios. Imagínense que yo le regalo a alguien un pañuelo usado, sucio. Parece una locura, ¿cómo vamos a regalar algo así?
Vos por ahí se lo mostrás a alguien. Esto me lo regaló Jorge. Ahora, ¿qué pasa si esa persona necesita un órgano para seguir viviendo? Y yo se lo doy. Al precio de mi propia vida. Pero te vas a morir, no tenés otro, no importa, yo se lo quiero dar. Porque yo lo amo. Y se lo doy. Y muero. Y esa persona vive, y vive varios años, y le muestra a sus descendientes una foto mía. ¿Y quién es ese? Ese es el que me dio la vida a mí. Tuve hijos, nietos, porque él dio su vida por mí. Y murió porque me amó. Eso manifestaría mi propia gloria, mi grandeza, mi amor. No es un pañuelo sucio, es mi vida. Y ese regalo infinito de Dios en la cruz del Calvario nos habla de su gloria. ¿De qué se trata la parábola? Del tesoro y de la perla de gran precio. Se trata del reino de Dios, que cuando lo encuentro, no me importa mi riqueza, mi vida, mi futuro, mi trayectoria, mi reputación, no me importa. Todo es basura. Yo quiero ese tesoro, quiero el reino de Dios y su justicia. Se trata de eso. Pablo encontró el reino y su justicia, el reino de Dios, y no tuvo ningún problema en cambiar todo lo que era y lo que tenía por ese reino. Pablo encontró la perla de gran precio, que en el caso de el joven rico sí estaba buscando vida eterna. Hay otros que no les interesan, pero el joven rico sí. Maestro, bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Él sabía que no tenía vida eterna y la andaba buscando. En el caso del joven rico se fue triste, sin vida eterna, porque no estuvo dispuesto a valorar el reino, a cambiarlo por sus riquezas. Bueno, Pablo sí. Y Dios quiera que todos aquí entendamos el gran valor del reino de Dios. Solamente así podremos decir, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a poder decir cuando valoremos, encontremos, nos aferremos al reino de Dios, todo es basura para mí. Y en la traducción original, él va a decir otra palabra, es estiércol. Todo es estiércol. La basura de este mundo, las algarrobas que te ofrece este mundo, el agua estancada que te ofrece este mundo, no tienen nada que ver con el reino de Dios. Es lo que Él nos ofrece. Algunos lo ven, otros no lo ven. A otros todavía no les amaneció. Como por ejemplo Nicodemo. Pensaba esta semana en Nicodemo. Lo vemos a Nicodemo que viene de noche a Jesús. Juan capítulo 3. Pero va a aparecer 2 veces más en el Evangelio de Juan. En el capítulo 7, él se pone del lado de Jesús cuando lo están agrediendo, lo están criticando el Sanedrín. Y recibe una crítica muy fuerte de sus colegas. ¿Eres tú también Galileo? ¿Estás creyendo en él? ¿Quién creyó en él? Y va a aparecer en el capítulo 19. Creo que en esa ocasión ya está convertido Nicodemo. Pensaba en Nicodemo pensando en la progresión
del Evangelio en el proceso de la salvación, porque Nicodemo viene como un tremendo incrédulo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 3. Acompáñenme, por favor. Un pasaje muy conocido, lo leímos muchísimas veces y vemos el pasaje más dulce, más usado en nuestros sistemas de evangelismo, Juan 3:16. Una gran verdad, el amor de Dios que dio a su Hijo, porque Dios no quiere que se pierdan. Pero hay un contexto alrededor de este texto tan conocido. Y veo la hostilidad de Jesús con Nicodemo. Hostilidad, sí. Siempre que aparecen en las Escrituras, en los Evangelios, los fariseos, los escribas, los saduceos, en relación a Jesús, siempre hay hostilidad. ¿Y saben una cosa? El que provoca esas hostilidades cada vez que hay fariseos hipócritas es Jesús mismo. En nuestro sistema de predicaciones hoy en día en general, parece que Jesús no tiene amor. ¿Cómo va a hablarles así a los fariseos? Pasajes tremendos en Lucas, por ejemplo, cuando él los trata de necios, ciegos, hipócritas. Bueno, no es la forma para andar predicando el Evangelio, ¿no? Estoy convencido que en nuestros seminarios de hoy en día Jesús reprobaría la materia evangelismo. No es la forma. Pero permítanme mostrarles cómo es este encuentro con Nicodemo. Había un hombre, versículo 1 del capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este no es un simple, digamos, sacerdote. Este es importantísimo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta acá palabras de aceptación, palabras positivas, de gran respeto hacia Jesús, cosa que no era común entre los fariseos, porque siempre hablaban despectivamente de Jesús, como que era de Galilea, de Nazaret, que no pasó por las escuelas rabínicas. Bueno, viene con palabras positivas. Y a pesar de eso, parece que Jesús no escuchó nada de esas lisonjas, porque le cambia rotundamente de tema. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parece que no hubiera escuchado nada Jesús. Y va directamente al punto. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Si no, no entras al reino de Dios. Ni siquiera lo podés ver. El reino de Dios. La perla de gran precio. El tesoro escondido. Mateo capítulo 13. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, ya les estuvo hablando a los judíos acerca del nuevo nacimiento, el trasplante que hace Dios en el corazón de los hombres.
Y acá hay alguien que aparentemente se hace el desentendido. ¿Cómo puede ser? Es obvio que no va a entrar de vuelta en el vientre de su madre. ¿Puede entrar otra vez? Respondió Jesús, versículo 5, de cierto, te digo, cada vez que aparecen esas palabritas, es que va a decir algo muy importante. Ciertamente, va a decir una gran verdad. Entonces hace ese anuncio previo. Presta atención, lo que te voy a decir es importante, muy importante. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto tiene mucha relación con lo que enseñó Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Si no hay escritura, no hay verdad. ¿Podemos adorar sin saber? Sí. Todo el tiempo pasa eso. Por eso es tan importante trazar bien la palabra de Dios. Alguien me dijo, no, pero yo adoro a Dios a mi manera. Te felicito, pero no es a mi manera, no es como a mí me parece, no es como a mí me gusta. Es como la Escritura nos enseña. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Estás impactado? Porque te dije, tenés que nacer de nuevo. Es como si le dijera, toda tu trayectoria no te sirve. Delante de los hombres sí te sirve. ¿Estás impactado? ¿Estás maravillado? ¿Te impresiona que te digo, tenés que nacer de nuevo? Tenés que empezar de nuevo. Y toda mi religión y toda mi trayectoria y todo el lugar que yo me gané en el judaísmo, ¿qué hago con todo eso? Ninguno de nosotros pidió nacer. Esta es la obra de Dios, por eso decimos que el Evangelio comienza con Dios. No es yo decidí, yo le abrí mi corazón a Jesús, porque pobrecito estaba afuera, hacía frío, está lloviendo, pobrecito, hay que abrirle el corazón. Él necesita que le abramos el corazón. No te maravilles. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A mí me sorprende cómo Dios hace cosas con personas que uno no lo puede creer. Cómo Dios usa ancianos, mujeres, niños, hombres para hacer su obra. Y la hace con personas que nosotros por ahí ni lo tendríamos en cuenta. Ni nos dimos cuenta, no lo vimos y Dios lo hace. Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el versículo 9 aparecen las últimas palabras de Nicodemo en toda la Biblia. ¿Cómo puede hacerse esto? Las últimas palabras de Nicodemo registradas en las Escrituras. Y acá viene la hostilidad de lo que yo les estaba hablando, antes de entrar a Juan 3:16. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es humillante. No es un maestro en Israel. Era uno de los más grandes en Israel. ¿Y vos sos el más grande maestro de Israel y no sabes esto? Esto es un golpe a su orgullo.
Yo no sé si había más gente ahí, pero es humillante para un líder judío lleno de orgullo, de vanidad, como lo eran los fariseos, que este hijo de carpintero nacido en el norte de Israel, en una ciudad olvidada, despreciada, le venga a decir a un fariseo hipócrita: vos sos maestro de Israel y no sabes esto. Esto lo deberías saber. Cualquier fariseo hubiera estado muy enojado con Jesús, hubiera sido herido en su orgullo, hubiera estado insultando a Jesús. ¿Cómo me hablas así? ¿Por qué no me respetás como me respetan todos? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay veces que la gente no viene a los pies de Cristo porque no saben, porque no le trazamos bien la Escritura. Versículo 11. De cierto te digo, puras verdades está predicando el Maestro. Y le hace lugar a esas verdades, las anticipa con estas frases. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, sabemos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Martureo, testimonio, mártir, de ahí viene la palabra. Juan va a decir lo mismo, lo que hemos visto, oído, de eso hablamos. Y las almas de los que estaban muertos debajo del altar en Apocalipsis están muertos por el testimonio de la palabra de Dios. Lo que sabemos, hablamos. No hablas lo que no sabes. Y si hablas lo que no sabes, te estás equivocando. No recibís nuestro testimonio. Primero era no sabés, Nicodemo. Y segundo, no tenés voluntad ni de buscar el reino, no tenés voluntad de aceptar el reino. Así que una cosa es saber y otra cosa es tener la voluntad. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Acá está el tercer problema de Nicodemo y de la mayoría de las personas. Primero, no saben. Por eso hay que predicarles. Segundo, no quieren dejar las tinieblas. Es una cuestión de voluntad. Pero el tercer punto que vemos acá en la vida de Nicodemo y de muchos de nosotros es no creéis. Tu problema es incredulidad, Nicodemo. No es tanto que no sabes, es no crees. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ese es tu problema esta noche, Nicodemo. No creéis. Es incredulidad. Primero lo ofendió, lo humilló. Ahora le está diciendo verdades que son como trompadas en el corazón de Nicodemo. Me trata de ignorante, me trata de incrédulo, yo que soy maestro en Israel. Siempre hubo hostilidad. Cada vez que habló con fariseos, ¿por qué? ¿Y por qué a los pecadores, publicanos, prostitutas les hablaba de otra manera? No confrontaba así con ellos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y lo va a confrontar con un pasaje súper archiconocido para Nicodemo, por ser maestro de las Escrituras, con un episodio que pasa en el Antiguo Testamento. Y como Moisés, versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un episodio muy conocido está en el libro de Números, las serpientes ardientes. Habían pecado contra Dios y contra Moisés. Se quejaron, siempre quejándose ellos. Y Dios como juicio envió las serpientes. Y empezaron a morder, a envenenar a mucho pueblo. Y empezaban a morirse, el juicio ya estaba. Bueno, clamó Moisés y Dios responde. Bueno, hacete una serpiente de bronce, ponela en la punta de un asta, y cualquiera que fuere mordido que mirara a la serpiente, se salvará. Moisés lo hizo. El problema con Nicodemo es que se puso del lado de Moisés, no del lado del pueblo. Se puso en el lugar equivocado. Los pecadores son ellos. Y así pensaban los fariseos hipócritas. Esta gente que no conoce la ley, maldita es. Así pensaban los pastores de las ovejas. Qué amor, ¿no? Maldita es. Y este es uno de esos fariseos que no acepta que a él también lo mordió la serpiente, que él también necesita esa mirada de fe, que él también necesita ver al Cristo levantado, no apedreado, no aplastado por piedras, sino levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vas a hacer, Nicodemo? Ya te dije de tu incredulidad, de tu falta de voluntad de buscar a Dios, no te interesa el reino, sos incrédulo, todo eso le dijo. A veces con una pasada rápida no nos damos cuenta. Y vamos siempre a este texto maravilloso, el más conocido y hermoso tal vez de las Escrituras, el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio Él, no se lo arrebataron a Dios. Dios mismo lo entregó. Quiso quebrantarlo, dice Isaías, lo hizo por amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el contexto final de este hermoso texto es negativo, porque a pesar de que habla del amor de Dios, de que Dios lo dio, de que Dios no quiere que el hombre se pierda, termina hablando nuestro Señor Jesucristo de condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La buena noticia para los que creen, pero hay una muy, muy mala noticia para los incrédulos, los que no creen. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación. Qué lindo sería que Jesús hubiera hablado solamente de su amor nomás. Pero termina el pasaje, la prédica de Jesús, hablando de condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ese es el problema del hombre hoy. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no buscan a Dios. No les conviene, no les sirve. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué problema hay con la luz? Si andás en la verdad, si andás en la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese fue el primer encuentro traumático de Nicodemo con Jesús.
hasta acá no fue salvo. No sabemos exactamente cuándo él nació de nuevo, cuando Nicodemo se convirtió. Pero evidentemente el Espíritu Santo fue obrando en su vida, porque en el capítulo 7, cuando aparecen hablando mal de Jesús, él defiende a Jesús. Lo critican sus colegas, lo tratan mal. Hasta ahí aparentemente es simpatizante de Jesús. No alcanza todavía. Habla bien de Jesús, habla palabras positivas delante de sus colegas. No entramos al cielo por ser simpatizantes. Entramos cuando creemos, cuando nos arrepentimos. Aparece la tercera vez, cuando muere Jesús. Y osadamente, junto con José de Arimatea, le piden el cuerpo a Jesús, a Pilato, el cuerpo de Jesús. Lo quieren ungir, gastaron una fortuna para ungir el cuerpo de Jesús. Era gente muy rica. Entre paréntesis, los fariseos amaban el dinero. Lo dice Jesús. Gente avara que priorizaban las riquezas. Lo cierto es que Nicodemo era muy rico. Pero a él no le importa su riqueza. En ese punto, creo que ya estaba convertido. ¡Gloria a Dios! Ya había nacido de nuevo. Porque a él no le importa su reputación. ¿Ustedes creen que el Sanedrín no iba a enterarse que Nicodemo andaba pidiéndole a Pilato el cuerpo de Jesús? Para ungirlo. Todos se enteraron. Pero a Nicodemo ya no le importó eso. No le importa su reputación, su lugar en el Sanedrín. Seguramente lo echaron del Sanedrín. No queremos. Si mataron a Jesús, iban por la cabeza de todos los que creían en Jesús. Por eso los discípulos tuvieron tanto miedo. ¿Pero qué pasaba con Nicodemo? Encontró el reino. No me importa mi vida, no me importa mi reputación, no me importan mis riquezas. Encontré la perla de gran precio. Y no tuvo problema en pagar el precio. Jesús está enseñando que el reino de Dios es más importante que nuestra vida, que nuestra riqueza, nuestra trayectoria. Así que Nicodemo se convierte y se juega entero. Encima no había resucitado Jesús, pero él creía. Él creía como el ladrón en la cruz. Qué difícil debe ser predicar el Evangelio mientras el Salvador está crucificado, mientras está en la tumba. Pero esa es la fe de Nicodemo. Él sí encontró el reino. Él sí encontró la perla de gran precio y se jugó. Es que el Evangelio te va a costar todo. El Evangelio es gratis, claro que es gratis. Ya pagó Cristo con su vida. Pero parece una paradoja, porque también te tengo que decir que te va a costar todo. Pero cuando encontrás el reino, todo es basura. No te atrae nada las cosas de este mundo. Pienso en hombres muy famosos, el rey del rock and roll, Elvis Presley. Pienso en una gran cantante, de las mejores del mundo, Whitney Houston. Aprendieron a cantar en la iglesia, hijos de pastores, él y tantos más. Jerry Lee Lewis. Tocaban en la iglesia con Jimmy Swaggart. Tocaban el piano a 4 manos. Pero son personas que amaron más la gloria de este mundo, que no vieron, no valoraron el reino de Dios, prefirieron el aplauso de los hombres, la gloria de los hombres. Bueno, Nicodemo vio, encontró el reino y no le importó, no le importó
costó perder todo por el reino de Dios. De eso se trata la parábola del reino. El que encuentra el reino cambia todo por eso. Deja todo. En el tesoro, el hombre no estaba buscando el tesoro, lo encontró. Pero en la perla sí estaba buscando una perla. Se dedicaba a eso. En ambos casos dejaron todo, vendieron todo, cambiaron todo por el reino y por la perla de Dios. De eso se trata el Evangelio. Te va a costar todo. Es gratis, sí, pero te va a costar todo. Y leemos para finalizar Filipenses otra vez. Después de este comentario, tal vez nos da un énfasis renovado leer este hermoso pasaje de Filipenses. Se la pasó preso, no importa. Estoy gozoso, encontré el reino, dijo Pablo. Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida, basura, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Creo que esta noche la mayoría, de los que estamos aquí hemos encontrado el reino. Y que esta palabra sea de bendición, de fortaleza, para seguir adelante, para seguir siendo fieles al Señor. Hay gente muy fiel esta noche aquí. Por eso digo que son de mucha bendición. Me siento entre leones, entre águilas. Gente que encontró el reino. Y se nota, en la vida cristiana se nota cuando una persona encontró el reino y cuando los otros la siguen peleando, siguen ahí en la duda. Hay convicción, hay fidelidad, hay fe, hay búsqueda de la palabra, hay amor por la palabra para trazarla bien. Que el Señor les bendiga esta noche. Amén.